Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Miguel Valiente y te invito a que puedas escuchar la siguiente reflexión titulada Un verdadero discípulo de Jesús. Lo primero que Jesús hace después de iniciar su ministerio, hermanos, es llamar a sus discípulos. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque sabía de que era necesario crear un grupo de personas, un grupo de discípulos que estuvieran dispuestos a ser como Él. Un discípulo no solamente quiere saber lo que sabe su maestro, porque nosotros sabemos muchas cosas de Dios. Nuestra mente está llena de versículos de la Biblia, está llena de historias que hemos escuchado desde la escuela dominical tanto tiempo en la iglesia. Pero un discípulo quiere hacer lo que hace su maestro. No solamente saber lo que él sabe, sino que ser como su maestro. Amén. Entonces eso es lo primero que Jesús hace cuando inicia su ministerio. Ustedes muy bien saben, Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él de forma corporal y él comienza a decir: arrepentíos, porque el tiempo de Dios se ha acercado, porque las buenas nuevas están acá. Pero después de esto vemos a Jesús caminando a la orilla del mar de Galilea y comienza a llamar a sus discípulos. ¿A cuántos de los que están acá Dios nos vio perdidos en el mundo y nos dijo: ven y sígueme? Pero algo que me llama la atención a mí, hermanos, que en aquel tiempo solamente los mejores de los mejores podían ser discípulos. No cualquier persona podía ser discípulo. Había muchas personas que quizás querían ir más allá, pero sus posibilidades no se lo permitían. Y se quedaban y tenían que buscar un empleo, pescadores, carpinteros. No discriminamos el trabajo, pero no podían avanzar más allá. Y Jesús va caminando a la orilla y ve a Pedro y a Andrés y le dice: ven, sígueme. Ahora, ellos no eran lo mejor de lo mejor. Ellos eran personas que a lo mejor se sentían frustrados porque lo habían intentado, habían querido ser discípulos, quizás del mejor rabino de esos tiempos, pero habían sido rechazados y estaban pescando, estaban cobrando los impuestos, estaban haciendo lo que quizás no pensaron que iban a hacer. Yo no sé qué es lo que tú has pensado, qué quieres hacer. Yo no sé lo que el enemigo quizás tenía para tu vida, pero hay un maestro que te vio. Y hay un maestro que no vio la capacidad intelectual que tú puedas tener, sino que vio donde muchos ven debilidades. Él te vio a ti, puso su mirada sobre ti y vio capacidad. Dijo: no, a este joven yo lo puedo cambiar, a este que es pescador, yo lo puedo hacer pescador de almas. Porque eso es lo que Dios hace, nos transforma por completo. Y cuando Jesús inicia su ministerio, Él lo inicia y dice: ok, yo soy el Dios Todopoderoso, pero necesito un grupo de personas. Dios nos necesita. Hay alguien que dice: no, nosotros, está bien, nosotros necesitamos de Dios, Dios nos necesita de nosotros. Pero lo primero que Jesús hizo fue llamar a sus discípulos. Y los encontró cuando ellos menos se lo esperaban. Esperaban la promesa. Quizás Pedro, mientras pescaba, quizás decía: yo sé que un día va a venir el maestro. Yo sé que un día va a venir aquel maestro que no me va a juzgar por mi condición, sino que va a venir aquel maestro que va a ver la pasión que hay en mí. Yo sé que un día va a venir aquel maestro que no me va a juzgar por mis errores, sino que va a ver en mí el amor que yo tengo por él. Y qué hermoso es saber, hermanos, que tenemos a un maestro que ve nuestro corazón, que tenemos a un maestro que ve lo íntimo de nosotros. Entonces, esto hizo Jesús después de comenzar su ministerio. Los discípulos le siguieron, no por creer que lo merecían, sino porque vieron a alguien que puso una mirada diferente sobre ellos. Es que la mirada de Dios es diferente, hermanos. Y nosotros le seguimos porque sabemos que aunque nosotros no podamos, aquel que es nuestro maestro tiene un plan perfecto para nosotros. Y yo me imagino a Pedro diciéndole a Andrés: no, nos está llamando, pero es que somos pescadores, es que nosotros no somos como los discípulos, nosotros no somos como ellos, los preparados, los que tienen un título, nosotros no somos de eso. Pedro, ¿por qué vas a ir? Pero Pedro al instante le siguió, porque vio a un maestro que era diferente al resto. Hermanos, nuestro maestro es diferente al resto. Nuestro maestro es diferente al resto. Los maestros no morían por sus discípulos. Nuestro maestro sí murió por nosotros. Los maestros no hacían lo que Jesús ha hecho por nosotros. El maestro que tenemos es un maestro diferente. Es un modelo a seguir, un modelo digno de seguir. Mucho hoy en día el mundo está siguiendo tantas corrientes
que su fin es trágico, que su fin es el infierno. Pero bienaventurado usted que está acá, hermano. Usted que ha decidido estar acá un día viernes y someter su carne para demostrarle a su maestro que Él le ha amado y que usted también le ama. ¿Me aman?, preguntó Jesús en cierta ocasión a sus discípulos. Pues si me aman, obedezcan mi palabra. Porque el amor es una acción. El amor no es solo el conocimiento. El maestro que nosotros tenemos vino a este mundo a cumplir la obra de su Padre. A eso vino Jesús. Y Jesús, algo que me encanta de Él es que Él sabe ver lo que es importante. Cuando Jesús llama a este grupo, Él comienza a dedicar mucho tiempo de su ministerio para discipularlos. Jesús fue paciente, hermanos. Muchas veces nosotros nos falta ser pacientes, pero Jesús, después de quizás, quiero comenzar mi ministerio, me imagino a Jesús, la gente necesita, pero llega Jesús y dice, no, todavía no, tengo que preparar un grupo porque un día yo me tengo que ir. Y comienza a llamar a personas descalificadas por la sociedad para calificarlos. Es que nosotros en las manos de Dios, hermanos, no vamos a ser como el resto. Nosotros somos un pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para dar testimonio, para hacer luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que nosotros somos. Y del capítulo 5 de Mateo al 7, Jesús le dedica 3 capítulos a sus discípulos. La Biblia dice que los llama y sube al monte. Ustedes han escuchado el sermón del monte. Y yo miren, hermanos, yo como muchos de ustedes, mi anhelo es ver un día a Jesús cara a cara, verle a Él. Y yo mientras yo escribía esto, yo me imaginaba, yo le decía a Dios, aunque lo anhelo con todas mis fuerzas, quizás yo no te voy a ver irte a sentar a un monte con tu carisma, con tu amor, y comenzar a enseñarme, como el privilegio que tuvieron los discípulos. Y Jesús le decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados aquellos que tienen hambre, tienen sed de justicia. Y Jesús dedica 3 capítulos, hermanos, y le dice, ustedes no sean como estos, hagan estos, dirigiéndose a los discípulos. Ahora, algo que me gusta a mí es que Dios le habla al pueblo primeramente para que nosotros seamos esos atalayas, esos puntas de lanza, que vayamos y cambiemos la comunidad, que vayamos y cambiemos nuestros vecinos. Porque Jesús le está hablando a sus discípulos. Si usted lee el capítulo 5 al 7, Jesús le está hablando a sus discípulos. Pero hay una multitud que está escuchando la conversación que Él tiene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros prestamos atención a la voz de Dios y la atesoramos en nuestro corazón, va a haber una multitud que va a ser afectada. La palabra de Dios viene a nosotros. Jesús nos predica, nos enseña cómo ser discípulos. Pero esa palabra es viva. Y esa palabra la hacemos nosotros viva en nuestro día a día cuando la ponemos por obra. Aquellos que escuchen mis palabras y las ponen por obra y las hacen, a esto los voy a comparar como aquel que construye su casa sobre una piedra. Lo voy a comparar como aquellos que realmente son mis discípulos. Entonces me llamaba la atención esto, porque Jesús dedica 3 capítulos para sus discípulos. Yo decía, qué hombres más afortunados. Pero nosotros somos mucho más afortunados, hermanos, porque los discípulos tenían al maestro, pero si se separaban de él ya no podían escucharlo. Pero nosotros, si venimos con un corazón sencillo, si caminamos por las calles con corazones hambrientos, Dios nos puede hablar donde quiera que nosotros andemos, porque ese es nuestro Dios. Es que nuestro maestro es diferente al resto. Nuestro maestro no se parece a ellos. Él es diferente. Llévese eso en su corazón. Mi maestro es diferente. Mi maestro me ama. Cuando todos me rechazan, mi maestro me ama. Cuando el mundo me discrimina, mi maestro me abraza y me dice, ven, si allá te sacan, ven. Vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, cansados del desprecio de este mundo, cansados del dolor que el mundo ofrece. Vengan a mí, porque yo les daré descanso. Es que Él es diferente al resto. Él nos da descanso, Él nos da paz, Él nos da amor, Él nos da lo que no encontramos en el mundo. Él nos lo da. Qué maravilloso es ser un hijo de Dios. Qué maravilloso es ser un verdadero discípulo de Dios. ¡Aleluya! En Él lo tenemos todo. Hermano, ¿para qué se va a ir para el mundo? Si usted está desanimado, ¿para qué? Piénselo 1000 veces, porque va a ir a sufrir y tarde o temprano se va a dar cuenta que solo acá encontraba amor verdadero,
que solo acá hay perdón genuino, que solo acá hay un maestro que estuvo dispuesto a perder su vida, a cumplir la misión que el Padre le había dado. Ese es nuestro maestro. Gloria a Dios por nuestro maestro. Se alegra usted porque Jesús tuvo el coraje, la obediencia de humillarse a lo sumo, renunciar a lo que tenía, pensando en nosotros. Yo me alegro que Dios piense en mí, hermanos. Los solteros, quizás nadie piense en nosotros. Bueno, después de las capacitaciones quizás alguien va a pensar, pero qué bueno saber de que Dios piensa en mí. Amén. Qué bueno saber de que a Él le interesa lo que yo pienso. Mire, mi papá no es cristiano y yo lo uso de ejemplo porque mi madre me inculcó el evangelio y yo voy a vivir eternamente agradecido con ella. Mi papá no lo es y yo oro mucho por él, pero he conocido mucho a Dios a través de su figura paterna. Porque en cierta ocasión estaba yo frustrado afuera de mi casa y salió él y se sentó y comenzó a verme, comenzó a platicar conmigo y yo le decía, papá, quiero hacer esto, proyectos, ¿verdad?, que uno tiene. Y él comenzó a mostrar el interés que él tenía en lo que a mí me interesaba. Y él me comenzó, ¿y si haces esto? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? Y el Espíritu Santo, así soy yo. Como tu Padre se interesa en tus cosas, así yo me intereso en tus cosas. Pero sé mi discípulo, negate a ti mismo, toma tu cruz, busca primeramente mi reino y toda mi justicia, y yo te voy a dar lo que necesitas. Ser discípulo es un acto de fe. Ser discípulo es decirle a Dios, yo sé que tú cuidarás de mí. Ser discípulo es decirle a Dios, cerrar los ojos y aunque el mundo se nos caiga, saber de que allá hay un Dios que tiene control de mi vida, de mi futuro. Vivo un día a la vez porque sé que mi Padre, mi maestro ya estuvo el día de mañana y me dice, no te afanes porque sos más importante que las aves. Amén. ¿Por qué os afanáis si son mis discípulos? Y esto Jesús se lo dice a sus discípulos. Ser un creyente a mí no me garantiza ser un discípulo, porque hasta el enemigo es creyente, perfectamente sabe que hay un Dios, sabe que lo venció. Él sabe que hay un Dios. Me dan ganas de repetírselo toda la noche. Porque Él venció, hermanos. Él venció en la cruz. Aquel que se pensó burlar de Jesús salió burlado. Por eso la Biblia dice que teniendo los principados y las potestades, Dios los despojó. Y esa carta que había en contra de nosotros la clavó en la cruz. Y los que salieron humillados no fueron los hijos de Dios. Los que salieron humillados no fueron los miembros de Senda de Vida, sino que fue el enemigo que tuvo que entender de que hay un Dios que venció. Hay un Dios que venció y si nosotros lo tenemos somos más que vencedores. Entonces, Dios nos manda a nosotros a ser sus discípulos y creer en Dios, como les digo, hasta el enemigo sabe. Pero un discípulo va mucho más allá que solamente creer. Y yo quiero que nos autoevaluemos esta noche, yo primero, de que analicemos nuestra vida y si realmente nosotros estamos siguiendo a nuestro maestro, porque un discípulo sigue no solamente el conocimiento de su maestro, sino que la práctica más importante. Ser hacedores de mi palabra. Ustedes, mis discípulos. Sí, a vos te hablo, Pedro. Sí, a vos te hablo, Andrés. Sé imitador de mí. No solo me veas, no solo me escuches, sé imitador de mí. Porque cuando yo no esté, los creyentes no van a cambiar el mundo. Porque cuando Él iba a faltar, los creyentes no iban a cambiar el mundo. Los que van a cambiar el mundo son los discípulos. Que el hermano decía, puede que estén dormidos, puede que solamente sean creyentes, pero el Espíritu Santo está esta noche acá levantando, despertando a aquellos creyentes para convertirlos en discípulos, discípulos que vayan, que den fruto y que sus frutos permanezcan, que sus frutos permanezcan. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros recibimos de Dios. Y nuestro fruto no perdura. Nuestro fruto cae en canasta con agujeros.
Y hermanos, miren, qué bonito lo que sentimos ahora acá. Pero si nosotros nos olvidamos que tenemos un modelo a seguir, mañana podemos andar lejos de Dios. Entonces yo les motivo, hermanos, para que valoremos y cuidemos lo que Dios nos ha dado. Mire, algo que yo admiro de Dios es que Él siempre fue claro. Él no anduvo con medias cosas, ¿verdad? Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Jesús siempre dejó en claro lo que es ser un discípulo. Y es que un discípulo, hermano, nosotros tenemos que entender de que nuestro destino es la cruz. ¿Por qué? Porque nuestro modelo a seguir es Jesús. Y Él sabía perfectamente el modelo que el Padre le había establecido. Ve a la cruz. Mire, dentro de poco va a haber un campamento que se llama Envíame. Pero nosotros no podemos ser enviados si nosotros no seguimos primero. Y nosotros tenemos que seguir a nuestro Maestro a donde Él se dirija. Y Jesús se dirigía al Gólgota, allí a ese lugar donde Él fue crucificado. Ahí se dirigía Él. Ahora es bonito decir, bueno, yo tomo la cruz de Dios y lo sigo a Él, soy su discípulo. ¿Hacia dónde va Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque yo sí sé para dónde voy. Apártate de mí, Pedro, porque yo sí sé para dónde voy. ¿Que no ves que tengo que ir a morir para que vos seas perdonado? Apártate de mí, porque yo tengo que ir a dar la vida por ti, para que tú más adelante puedas ganar multitudes. Pero apártate de mí y entiende hacia dónde voy, entiende el precio de seguirme. Tenías que saberlo cuando te llamé. No es tiempo para renunciar. Nosotros no tenemos que renunciar. Tenemos que saber que nuestra vida es un día estar juntamente crucificado con Dios, porque lo aceptamos y creímos. Tomamos la cruz y nos dirigimos sin ver a los extremos, con la mirada puesta en el blanco perfecto que es Cristo. No me importa si me valoran, no me importa si me humillan, no me importa porque yo no voy a la iglesia por cómo me ven las personas. Yo voy a la iglesia por cómo me ve mi Maestro, y mi Maestro me ve como un trabajo terminado. Nosotros nos vemos como trabajo, somos trabajos en proceso, con errores, con debilidades, pero mi Maestro, yo lo sigo porque Él me ve como lo que voy a llegar a ser, como un hijo en un cuerpo glorificado. Un día vamos a estar con Él, hermanos. Un día después del trabajo, iba en el microbús para donde estaba viviendo, y sentí como Dios comenzó a hablar fuertemente a mi corazón. Porque yo, no sé si fue, yo vi a Dios y lo vi tan perfecto, lo vi tan genuino, lo vi tan real, lo vi sin pecado, sin mancha. Pero como dijo alguien, miserable de mí, que hay pecado en mí. Miserable de mí que lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué no puedo ser como tú? Yo quiero ser como tú porque tú eres mi Maestro. Yo no puedo ser como tú. Y Jesús me dijo, sí, pero bástate de mi gracia. Sí, pero bástate de lo que yo hice en la cruz. Porque un día, si peleas esta batalla y si acabas esta carrera, un día vas a estar en otro lugar que yo he preparado para ti, para todos mis discípulos. Y ya no va a haber pecado en ti. Ya no va a haber pecado en nosotros. Y todos estamos en este mundo, en este cuerpo que nos impide ser como Él. Pero un día no vamos a tener quizás lo que Él tiene, porque Él es Rey de Reyes por los siglos de los siglos, pero vamos a ser semejante a Él. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos, porque nos llamó, no éramos lo mejor, pero Él puso su mirada, que ve la capacidad, que ve que si nosotros le abrimos el corazón y dejamos que Él perfeccione en nosotros su obra, un día lo vamos a ver. Entonces, Jesús dejó muy en claro lo que representaba ser un discípulo de Él. Quizás algunos de los discípulos no lo sabían y se llevaron con la dura sorpresa de lo que representaba ser un discípulo. Y al final de su vida todos mueren terriblemente porque no se rindieron. Yo no sé, hermano, lo que usted pueda estar pasando. Yo no sé cómo usted pueda haber venido esta noche acá. Yo de verdad no lo sé, pero Jesús sí lo sabe. Jesús sabe su dolor, su tristeza, y no lo digo para tocar sentimientos, lo digo porque es verdad.
Lo digo porque Jesús ve el corazón. Pero algo yo le puedo garantizar, y es que aunque usted no sabía lo que la vida cristiana podría representar más adelante, tiene a alguien que lo sostiene. Tiene a alguien que sostiene en sus momentos más difíciles. Tenemos a Jesús. Entonces, hermanos, recapitulando, aceptamos, tomamos la cruz y estamos juntamente con Él crucificados, pero tenemos la misma esperanza de que así como Él fue sepultado, Él también se levantó de entre los muertos y nosotros nos vamos a levantar. También Jesús dijo, para aquellos que quizás no sabían lo que representaba, pero ahora ya estaban en el camino y tenían que sacar la tarea, las aves del campo, Juan, pienso yo, ¿verdad? No sé, a todos se los decía. Y las zorras tienen su guarida, las aves su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Qué tan dispuesto estás de seguir a Jesús? Predicaba Maranito en cierta ocasión. ¿Qué tan dispuesto estás? Porque yo no quiero venderte un evangelio fácil. Miren, hermano, Pablo predicaba a Cristo crucificado. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque Pablo no quería que las personas vieran a aquel Jesús caminando, sino que quería que lo vieran en la cruz. Porque tenían que entender de que el evangelio representa muerte a nuestro yo, pero vida en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, por eso la Biblia dice que los que creen y los que estén muertos vivirán. ¿La muerte qué es para nosotros? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Hermano, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? La muerte está ahí solamente para permitirnos entrar a ver a Jesús. Gracias, venid, llévame para cuando Dios lo decida, porque yo quiero ver a mi Maestro. El problema es si no estamos listos para verlo. Pero si tú estás listo, amigo, Dios te está hablando esta noche, hermano, Dios nos está hablando. Que un día, si la muerte viene, si Dios permite, porque todo pasa si Dios lo permite, y tenemos que aceptar su plena voluntad, su gobierno, pero si un día, o Dios viene, solamente será un segundo para ver a nuestro Maestro, para ver a aquel que estuvo dispuesto a todo sin estimar nada. Jesús causa división en nosotros. Yo quiero que leamos la Biblia. No pensé, este predicador que pusieron no lee la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Mateo capítulo 10, vamos a leer versículo 34. Mateo 34. No penséis, ¿qué dice? No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús vino a dividir, pero no familias, sino que prioridades. Jesús no nos está diciendo aborrezcan a su familia y nada de eso, sino que Jesús vino a establecer prioridades. ¿Te importa más esto o te importo yo? Porque Jesús dijo, y más adelante ustedes lo van a ver esta noche, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con toda tu alma, pero no a medias. Miren, hay muchas cosas mediocres en el mundo, pero el amor que sentimos por Dios no tiene que ser así. El amor que nosotros sentimos por nuestro Maestro tiene que ser genuino, porque somos discípulos y imitamos a nuestro Maestro. Y si Él nos amó a nosotros lo imitamos porque somos sus discípulos y lo amamos a Él de lleno, sin reservas, porque Él no tuvo reservas, sin reservas porque lo imitamos a Él. El amor que Él nos lo dio, se lo vamos a dar, quizás no como Él lo puede dar, pero sí con todas nuestras posibilidades. Levante la mano el que está dispuesto a amar a Dios con todo su corazón. Levante la mano, si no está dispuesto, no hay problema. Pero qué bueno que Dios lo vea levantando su mano y le pregunte como le preguntó a Tomás: ¿me amas? A sus discípulos: ¿me amas? Porque si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, y ustedes sí me conocerán, porque estoy con ustedes y vendré a ustedes. Y mira, hermano, no iba a venir él solo. El Padre y yo moraremos
con ustedes. ¿Por qué? Porque si nosotros no moramos con ustedes, ustedes no van a cumplir mi gran comisión, ir y hacer discípulos. Si ve la perfección de Dios, si ve cómo la Biblia narra la perfección de Dios, cómo Dios conecta todo y nos ha dado a su Espíritu para que podamos ser sus discípulos. Entonces, hermano, lo nuestro o lo de Dios. No es que usted va a dejar su trabajo y, bueno, hoy sí Dios me habló fuerte y voy a ser discípulo, ya no voy a trabajar, jefe. No, pero nosotros tenemos que dividir prioridades y ser diligentes como el hermano predicaba. Miren, cuánto yo analizándome, no me quedó tiempo para esto, ¿cuánto tiempo pasaste en Facebook, en Instagram? ¿Cuánto tiempo pasaste viendo cualquier cosa? Ahora, ¿te alcanza el tiempo o no te alcanza? No es que nosotros vamos a dejar de hacer cosas importantes, sino que vamos a ser diligentes para cumplir la gran comisión, pero para eso tenemos que primero ser discípulos. Y basado en esto yo quiero dar 5 características, así ya un poquito rápido, acerca de lo que es un discípulo. 5 características, si les va a notar, anótenlo, hermano, de lo que es ser un discípulo. Número 1, un discípulo verdadero de Jesús hace discípulos. Le voy a dar 10 segundos para que usted piense, está haciendo discípulos. Piense, de verdad, 10 segundos, 9, 8. ¿A quién estoy discipulando? ¿A quién estoy modelando el modelo que vi en Jesús? ¿A quién estoy hablando de mi maestro? ¿A quién? Entonces, un discípulo hace discípulos. Y un discípulo que no hace discípulos no es discípulo, es un creyente. Es alguien que cree en Dios y va a la iglesia y qué bonito ahí va, qué chido ahí se va. Qué bonito en la iglesia, cómo adoran, qué bonito cómo el pastor predica, pero yo no hago discípulo porque yo soy solo un creyente. Y está bien, pero tenemos que ser discípulos. No podemos ser solamente creyentes, porque ya dijimos que hasta el enemigo cree, ¿verdad? Entonces, las últimas palabras, mire, hay que prestarle atención a lo último que un hombre dice. Pablo dice: preséntate aprobado delante de Jesucristo, Timoteo. Estoy a punto de morir, pero me interesa de que tú seas un discípulo. Sé imitador de mí, sé discípulo de mí como yo lo soy de Cristo. Y me interesa que estas mis últimas palabras las entiendas. Jesús, antes de irse de esta tierra, ir y hacer discípulos. Ahora yo siento, y en camisa, ¿verdad? Bonito, gloria a Dios, y Dios siga usando a las personas que están yendo a ser discípulos a todas las naciones. Pero El Salvador también es una nación, pero San Lorenzo también es una nación, pero mi vecino también es una nación. Amén. Los discípulos primeramente transformaron su entorno para luego ir y hacer más discípulos. Por eso muchas veces las personas vienen al Evangelio y de repente ya no quieren ir a la iglesia porque fueron creyentes. Y los cristianos que estamos llamados a modelar el Evangelio, no lo estamos modelando. Entonces, que las personas vean en nosotros el modelo de Jesús. Miren, es tiempo de que nosotros agarremos a un joven, agarremos a un amigo y le comencemos a compartir lo que es el Evangelio. Amén, porque los discípulos, más que escuchar lo que Jesús decía, lo que los transformó fue ver lo que Él hacía. Es que nuestro maestro es diferente a los demás. Nuestro maestro no solo predica, no, nuestro maestro también lo hace. Ok, pueden reprender demonios, pueden hacerlos, Pedro, Andrés, Juan, Mateo, pueden hacerlos. De verdad, Jesús, lo puedo hacer, emocionado, sí, lo puedes hacer. Vení, te voy a mostrar. Fuera, 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 fuera. Eso es lo que Jesús hacía. Sí, pueden sanar los enfermos, pueden restaurar los heridos. Dios me lo promete, sí, ven, sana, sí quiero. En cierta ocasión se le acerca una persona a Jesús, y esto caracteriza a los discípulos, porque cuando la necesidad, Dios era un hombre compasivo, y se le acerca a alguien y le dice: si quieres puedes sanarme. Ya han escuchado, ya han leído eso, ¿verdad? Si quieres puedes sanarme, porque yo veo en ti a alguien que lo puede hacer. Eso es lo que Dios espera cuando nosotros estamos pasando enfermedades, que nosotros veamos en nuestro Maestro alguien que no solamente nos lo ha dicho en su palabra, sino que alguien que lo puede hacer. Ahora Dios dice: me creen, ¿verdad? Sea hecho, sé sano, sé limpio, sé restaurado, sé salvo, sé lo otro, sé lleno del Espíritu. Pero cuando nosotros
creemos en lo que Él dice. Los discípulos le creían en lo que Jesús les decía que podían hacer. Y qué maravilloso es tener un maestro que nos modela de una manera práctica cómo es la vida cristiana. ¿Qué es el cristianismo? Predicaba Billy Graham. ¿Quiénes han escuchado a ese gran predicador? El tema de su prédica, quiero predicar qué es el cristianismo. El cristianismo, decía él, es ser como Jesús, modelar lo que Él es. Hoy en día queremos modelar nuestra vida perfecta. Las redes sociales, bueno, ¿cuántos saben de que a Instagram le han quitado los likes? Como dato curioso, como dato. Porque las personas se definen por eso. Pero nuestro Maestro a nosotros no nos define por lo que nosotros queremos mostrarle al mundo. Él sabe lo que nosotros somos. Y yo veía esa noticia y, bueno, a algunos quizás ya les pasó. Pero Jesús nos muestra cómo ser discípulo. Mire, segunda característica, no se adapta a este mundo. Un discípulo del Señor no se adapta a este mundo. Las personas hoy en día están siendo arrastradas por las... De hecho, nosotros, dice la Biblia, de que nosotros estábamos en la corriente de este mundo. Amén, han leído Efesios capítulo 1, capítulo 2, versículo en adelante. Ustedes estaban muertos. Cuando yo los vi, les dije, ven, sígueme. Mis palabras les dio vida. Y ahora ya no están en esa corriente, pero el mundo lo está. Y esa corriente un día va a desembocar en el infierno. Va a desembocar en el infierno, porque eso es lo que el enemigo nos da. Nos viene a los amigos, a los cristianos, nos viene a pintar un mundo perfecto. Pero la corriente del mundo tiene donde terminar, y eso es en el infierno. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, más lo que nuestro Maestro nos quiere dar es vida eterna. La iglesia de Jesucristo está llamada a no adaptarse. Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, sean transformados por la renovación de sus mentes. Miren qué importante es prestarle atención, pensar en lo que estamos pensando. Yo ponía un estado. Piensa en lo que estás pensando, porque el cuerpo va hacia donde la mente lo dirige. Y Jesús dice, préstenle atención a esto, porque para ser mis discípulos tienen que cambiar esa mente, tienen que llevar todos los pensamientos que se levanten en contra del conocimiento de Cristo cautivos a Él, cautivos a su palabra. Y un discípulo del Señor no se adapta a este mundo, pero para no hacerlo, Él es transformado a través de la renovación de su mente. Renovar cada día. Mi oración es esa: Dios, ayúdame a cambiar mi mente. Porque mis acciones, antes de ser acciones, fueron un pensamiento. Y mi pensamiento, antes de ser pensamiento, nació de lo que yo vi, de lo que yo escuché, de lo que yo toqué. Y por eso es tan importante guardarnos, cuidarnos. Un pacto, dice, hago delante de ti, cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos. ¿Por qué? Porque el poder de la mente, el enemigo, crea esas murallas desde muy pequeños. Algún niño pudo tener la ausencia de su padre y el enemigo en su mente metió el resentimiento. Quizás anteriormente alguien sufrió por ciertas cosas y el enemigo metió algo en su mente. Y cuando llegamos al Evangelio, nosotros venimos con todas esas cosas que el enemigo, a través de nuestros ojos, a través de nuestra mente, de nuestros oídos, convirtió en pensamientos. Y el pensamiento se convirtió en un resentimiento. Y el resentimiento creció y es odio. Y las personas se matan por el odio. Y las personas se desprecian porque se odian. Y todo vino de un pensamiento. Porque vimos algo que no teníamos que ver. Escuchamos algo que no nos competía. Por eso Dios dice, en esto piensen. En todo lo que es digno, en eso piensen. Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Porque nuestros pensamientos, así como es el hombre en su corazón, eso es, dice un proverbio. Lo que pensamos nosotros nos define, hermanos. Y este es tema importante, por eso Jesús nos lo deja en su Biblia, en su palabra. Sean transformados por la renovación de su mente. Entonces, características de los discípulos. Número 1, un discípulo hace discípulos. Número 2, un discípulo no se adapta a este mundo. Número 3, un discípulo imita a Jesús, lo que decíamos. Nuestro maestro es diferente y nosotros tenemos que imitarlo a Él. Tenemos que sanar, hermanos. Dice la Biblia en Juan capítulo 15 que los que creen en Él, mayores cosas que Él harán.
los que creen en Él y pasan este proceso de dejar de ser creyentes y convertirse en verdaderos discípulos, mayores cosas que Él harán. Pero no dice todos los creyentes, no, Él dice aquellos creyentes que son discípulos, aquellos creyentes que tienen fe. Y es como que yo le diga, y me gusta usar este ejemplo, el muchacho que está allá es guapo. ¿Quién de todos? Levante la mano a alguien que se considere guapo. ¿Nadie? A ver, acá, hasta uno. Pero digo, ¿y ustedes quién es? ¿De quién está hablando el hermano? El muchacho que tiene la camisa celeste. Ya todos vuelven a ver. De ese está hablando. Entonces, ¿quiénes son los que harán cosas mayores? Aquellos que creen en Él. Pero mire, creer, y eso es lo maravilloso. Porque alguien puede decir, la Biblia dice que cree en Dios y ese será salvo. Pero la Biblia dice, todo aquel que cree que Jesús es el Señor y que el Padre le levantó entre los muertos, ese será salvo. Pero cuando nosotros creemos en un todo, hermanos. Creemos en un todo. Entonces, creo en Dios, pero entiendo que me debo de regir según su palabra. Porque cuando yo creí que Él creó la Biblia, y eso me dice a mí cómo debo de vivir. Entonces, nosotros tenemos que sanar a los enfermos, porque los discípulos de Dios no solamente vieron milagros, sino que los hicieron. Nosotros tenemos que dar libertad al cautivo, porque el Espíritu de Dios, dijo Jesús, está sobre mí, y por eso voy a dar libertad a los oprimidos, a los cautivos. Un discípulo de Jesús imita eso, lo imita a Él, sanando, libertando, salvando, no salvando mediante nosotros, sino que llevando a las personas al conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, y un discípulo verdadero restaura. Hermano, tenemos que tener un corazón más como el de Jesús. Tenemos que tener un corazón más sensible al dolor ajeno, a nuestro hermano, a los que están en necesidad. Y muchas veces ni nos damos cuenta. Pero cuando el Espíritu Santo nos hace discípulos y nosotros somos imitadores de Él en el área de restaurar, nosotros tenemos ese discernimiento y vemos a la persona, ¿te pasa algo? Veo que hay algo diferente en ti. Veo que algo te pasa, te puedo ayudar, porque un discípulo sabe ver la necesidad de su prójimo antes que la misma, porque nuestro maestro vio nuestra necesidad antes que verse a él mismo. Entonces, un verdadero discípulo restaura a aquellos que están en necesidad. No es como los demás maestros, nuestro maestro. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Número 4, solamente 2 más. Características del discípulo. Hace discípulos. ¿Cuál era la número 2, hermanos? No se adapta a este mundo. La número 3, imita a Jesús en sanar, libertar, salvar y restaurar. Número 4, tiene la mente de Cristo, lo que hablábamos hace un momento. Seamos transformados. Mire, dele una semana, pruebe una semana y deje de pensar en lo que está pensando. Deje de hacer cosas que usted sabe que le afectan. Una semana, hermanos. Ya no voy a pensar en esto, ya no voy a hacer esto, porque esto mi maestro me ha dicho que no lo debo de hacer. Dios, renueva mi mente, quiero ser transformado. Dele una semana y dígale, Dios, ayúdame. Y se va a dar cuenta cómo esa semana va a causar cosas diferentes en usted. Y usted va a comenzar a ver la vida diferente. Comience a leer la Biblia, comience a leer un buen libro, comience a nutrirse de Dios, comience a llenarse de Él, comience a percibir lo que el Espíritu tiene que decirnos. Y se dará cuenta que su vida va a ser transformada. Y aquel que es transformado, aquel que tiene un encuentro genuino con Dios, va a transformar al mundo. Aquel cristiano que tenga un encuentro genuino con Dios y que tenga esta característica de tener la mente de Cristo, va a cambiar San Luis, va a cambiar las comunidades, va a cambiar los cantones. Porque no podemos agarrarnos a Jesús como que lo pudiéramos hacer nuestro y dejar a los demás, porque un discípulo tiene la mente de Cristo. ¿Qué pensaba Cristo? ¿Qué pensaba cuando vino acá? Salvarnos a nosotros y hacernos sus discípulos. Número 5, terminamos. Un discípulo, escuchen, sufre y está dispuesto a morir por la causa que lo encausa, la causa de Jesús. Jesús dijo en cierta ocasión, yo soy el buen pastor,
y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy su maestro y el buen maestro su vida da por sus discípulos. Pero nuestro maestro, más adelante, le estaban atravesando sus manos, sus pies, porque Él cumple lo que promete. Yo no sé qué le has estado pidiendo a Dios, pero debes de saber que tu maestro es diferente al resto, de que tu maestro cumple, de que Él te va a dar lo que te ha prometido, si tú te mantienes con fe, si tú te mantienes creyendo y siendo un discípulo verdadero de Jesús. Tarde o temprano Dios hará. Somos un trabajo en proceso, hermanos, y en este proceso nuestro trabajo es creer y ser discípulos de Jesús. Y termino con este versículo. Si uno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Yo quiero invitar a todas aquellas personas que quieren ser discípulos verdaderos de Jesús a ponerse en pie esta noche.